Veamos ahora la capa de aplicación, qué servicios tiene por debajo de la capa de transporte disponibles. No vamos a ver mucho detalle, ya que veremos en el capítulo siguiente la capa de transporte en mayor detalle. Los servicios disponibles serán varios y dependerán de diversos parámetros. Por ejemplo, si queremos utilizar una transferencia que sea fiable, pues deberíamos buscar un servicio de transporte que nos permita que la transferencia de los datos sea fiable. ¿Por qué voy a no querer una transferencia de datos fiable? Diréis. Pues hay algunas aplicaciones, como las aplicaciones de audio y vídeo, que son tolerantes a fallos. Es decir, si un paquete de audio no llega, no pasa nada, yo sigo entendiendo la conversación. Esto me permite mayor rapidez y menor exigencia de ancho de banda en la línea. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero transmitir un fichero, enviar un correo electrónico o algo así, sí que voy a exigir una transferencia de datos 100% fiable, porque si me falta un bit, ya el fichero no es el mismo. Otro parámetro con el que mediremos el servicio de transporte que me ofrezca la capa de transporte será la temporización o timing. Por ejemplo, habrá aplicaciones que sí que requieran un bajo retardo para ser efectivas. Por ejemplo, un juego en red. Si yo juego a un juego de coches y en red y otro jugador tiene un retardo mucho mayor, yo no voy a ver en tiempo real cómo el otro jugador se está comportando. Por lo tanto, esa aplicación requiere un retardo muy bajo para poder transmitir la información. A veces me va a interesar también garantizar una tasa de transferencia mínima en mi comunicación. En las aplicaciones que son sensibles a ancho de banda, por ejemplo, las aplicaciones de voz sobre IP o aplicaciones multimedia, sí que requiere un ancho de banda mínimo. Hay, sin embargo, aplicaciones que denominamos elásticas, es decir, que usan la tasa de transferencia que te haya disponible en cada momento, que no importa la velocidad que haya en ese momento. Por ejemplo, una descarga de un fichero, pues no me importa que tardará más o tardará menos, pero al fin y al cabo se va a adaptar a la velocidad que hay disponible en ese momento. Y por último, la seguridad. Los servicios de transporte me van a ofrecer diversas opciones de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad de datos, autenticación, etcétera. Los requisitos de algunas de las aplicaciones de red más típicas los podemos ver en esta tabla. Por ejemplo, si queremos transferir archivos, necesitaremos un servicio de transporte que no tenga pérdidas, pero el ancho de banda será elástico, no me importa, no tengo que garantizar un mínimo ancho de banda. Y no será sensible al tiempo, me da igual el tiempo si llega antes o después. Lo mismo pasa con el correo electrónico o con los documentos web. Sin embargo, si utilizamos ya aplicaciones multimedia, en el que entran en juego audio y vídeo, pues ya podemos ser más tolerantes a pérdidas, pero sí tenemos que intentar garantizar un ancho de banda determinado. Y además seremos sensibles al tiempo. Si un paquete llega más tarde de lo que le tocaba reproducirse, pues ya no me vale. Entonces es importante el tiempo. Lo mismo nos pasa con los juegos interactivos. Podremos ser tolerantes a determinadas pérdidas, tendremos que garantizar un ancho de banda determinado y seremos también sensibles a el tiempo, a los delays, a los retardos que tengamos. Y por último, por ejemplo, la mensajería instantánea, tendremos que no podemos soportar que haya paquetes que se pierdan, pero el ancho de banda es elástico, se adapta al ancho de banda existente. Insensible o no, pues depende de muchos factores. ¿Qué servicios de transporte vamos a tener en Internet? Principalmente vamos a tener dos protocolos. El protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, es similar
a una conmutación de circuitos en la cual yo os voy a establecer primero una conexión. El protocolo TCP lo que va a hacer es eso, establecer una conexión entre los dos sistemas. Después es un transporte orientado a conexión, va a ser un transporte fiable, es decir, no va a haber pérdida de paquetes por el camino, y tenemos diversos mecanismos, como por ejemplo el control de flujo y control de congestión, que nos van a permitir adaptarnos a la congestión que haya en ese momento, o bien en la red o bien en el terminal de destino. Además, TCP no va a proporcionar pues ni temporización, ni mínima tasa de transferencia, ni mecanismos de seguridad, etcétera. Esto tendríamos que proporcionárselo o bien en la capa de aplicación o bien en una capa intermedia. El otro protocolo más empleado es UDP. Es un protocolo ligero y simple, no es orientado a conexión, es decir, los paquetes se mandan según van llegando y nos proporciona una transferencia de datos no fiable. Es decir, que si se pierden los paquetes no tengo por qué volver a enviarlos. No proporciona ni control de flujo, ni control de congestión, ni temporización, ni tasa de transferencia mínima, ni seguridad. Es decir, no proporciona casi ningún servicio. Lo único que hace es coger los paquetes que le manda la capa de aplicación y enviarlos a destino. En esta tabla podemos ver cómo en Internet casi todas las aplicaciones utilizan como protocolo de transporte TCP. Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones multimedia o de telefonía en la que se incluye audio o vídeo, es posible el uso de UDP para agilizar el paso de los paquetes por la red. Para poder identificar los procesos que están corriendo en una máquina, utilizamos los números de puerto. Por ejemplo, en esta máquina de aquí puede estar corriendo un navegador en el puerto 3278, por ejemplo. Este navegador podría conectarse con el servidor que está corriendo en esta otra máquina y está corriendo en el puerto 80. Este otro proceso, que es el proceso servidor, es un servidor web que va a servir las páginas a este proceso que es un navegador, un proceso cliente que es un navegador web. De esta forma podemos identificar distintos procesos que están corriendo en la misma máquina. Por ejemplo, en esta máquina cliente podemos tener otro proceso que sería una herramienta, por ejemplo, de correo electrónico corriendo en el puerto 4071. Y este proceso cliente se puede comunicar, por ejemplo, con un proceso servidor que está corriendo en esta máquina en el puerto 25. De esta forma podemos identificar estos procesos de forma única en cada máquina. Para identificar las máquinas, lo que utilizaremos serán las direcciones IP. Esta máquina de arriba, el cliente, podemos identificarlo por su dirección IP, que podría ser, por ejemplo, la 207.3.7.4. Me la he inventado. Y en la máquina servidor podríamos tener otra dirección IP, por ejemplo, la 241.3.4.25. Podemos tener otras máquinas con otras direcciones IP, por ejemplo, la 231.4.121.3, que tienen otros procesos corriendo. Este proceso, que es un navegador web corriendo en esta máquina en el puerto 2370, y que se puede conectar al mismo servidor web que está conectado este otro proceso, navegador. También podemos tener otras aplicaciones en esta máquina, por ejemplo, un cliente de Spotify en el puerto 1715, que se conecta a un servidor Spotify que está corriendo en el puerto 3000. De esta otra máquina, que tendrá otra dirección IP. Como veis, las direcciones IP me sirven para identificar las máquinas o host,
y los números de puerto me sirven para identificar los procesos que están corriendo dentro de esas máquinas. Si tenemos aplicaciones peer-to-peer, pues tendremos que tanto una aplicación, un emule, por ejemplo, corriendo en el puerto 4001 y otro emule corriendo en el puerto 3200. Estas dos aplicaciones se comunicarán directamente. Una metáfora muy típica para comprender el direccionamiento es la de la casa y personas. Cada máquina será una casa y cada proceso será una persona. Por lo tanto, dentro de una misma casa pueden vivir varias personas. La casa estará identificada por su dirección, la calle X, número X, y el proceso será la persona determinada. Entonces, si yo quiero enviar, por ejemplo, una carta de una casa a otra casa, tendré que poner la dirección, pero también a qué persona va dirigida de esa casa. Por lo tanto, podré decir la dirección, es decir, especificar la máquina, que sería la dirección IP o la dirección postal, y especificar la persona a la que va dirigida, es decir, el puerto o, en el caso de la metáfora, pues eso, la persona que vive dentro de esa casa. Los protocolos de transporte que se utilizan para enviar esa carta se podrían asemejar al medio de transporte que se utilice para mandar la carta. Podría ir vía aérea, podría ir vía urgente, podría ir certificada. Entonces, dependiendo del servicio que yo quiera utilizar para transportar la carta, utilizaré un servicio de transporte por debajo u otro. Pero la carta sigue siendo la misma. La capa de aplicación no varía el transporte que utilice para llevar la carta de un sitio a otro.